Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nuestra última clase del día de hoy, viernes 18 de diciembre del 2020, en el área de personal social con el tema el primer militarismo. Pasemos a definir el primer militarismo. Es un periodo marcado por la presencia de militares desde que iniciamos nuestra vida republicana, es decir, modelos de gobierno ejercidos por militares. Se caracterizó por las luchas de poder intestinas entre grupos que no permitieron la formación de un Estado-nación libre y soberano. Es llamado militarismo de la victoria, porque gobernaron ¿quiénes? Los militares victoriosos de la guerra de independencia. Chicos, ¿sabías que nuestra vida republicana como gobierno políticamente autónomo se inicia en el año de 1827, luego de la expulsión de las fuerzas gran colombianas de nuestro territorio, y que el Congreso eligiera como presidente ¿a quién? A José de la Mar. Veamos, en el militarismo, durante el desarrollo de la vida republicana, el Perú ha tenido más gobernantes. ¿Por qué? Por golpes de Estado que designados por el Congreso, lo cual es una manifestación del caudillaje, al mismo que motivó al estallido de revoluciones en nuestro país. Y también las características más saltantes de la vida republicana en el Perú, el caudillismo militar que solo buscaba sus intereses y aprovecharse de la debilidad y el desorden para dar continuos golpes de Estado. El primer militarismo en el Perú surge después de la victoria de la batalla de Ayacucho. Estos se convirtieron en líderes más importantes de la política, conocidos como los mariscales de Ayacucho. Los militares que aquí lucharon se creyeron con derecho a ser gobernantes del país, pues su presencia hizo sentir hasta la primera mitad del siglo XIX. Después de producirse la salida de Bolívar de Perú, el 3 de septiembre de 1824, surgieron muchas ambiciones por el poder y el gobierno entre los militares peruanos. Todos los jefes militares se creían con derecho a ser gobernantes del país por el solo hecho de haber participado ¿en qué dijimos? En la independencia del Perú. Es por ello que se produce una serie de sucesiones uno tras otro, y entonces asumen el gobierno sin respetar nuestra Constitución. La posibilidad de contar con tropas a su mando les facilitaría el hecho de organizar sus tropas y dar los golpes de Estado y asumir este poder. A este periodo político se le llama caudillaje militar o primer militarismo. Muy bien, chicos, sacamos nuestras copias y respondemos. Nos dice, denominamos caudillaje militar o primer militarismo al periodo de tiempo, bueno, al periodo de tiempo en que gobernaron los caudillos militares que participaron en la Guerra de la Independencia. Surgió después de la victoria de la batalla de Ayacucho. Poniendo pausa en el video, respondemos a esa pregunta. Muy bien, pasamos al siguiente. Vamos ahora al gobierno de José de la Mar, que abarcó entre 1827 a 1829. ¿Cuántos años gobernó entonces? 2 años, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Terminando el periodo bolivariano, el presidente interno general Andrés de Santa Cruz convocó a elecciones para el segundo Congreso, que se instaló el 4 de abril de 1827. El 9 de ese mismo mes, el Congreso eligió como presidente ¿a quién? A José de la Mar. Los acontecimientos más importantes de su gobierno fueron la promulgación de la Constitución Liberal de 1828, los problemas internacionales con Bolivia y Colombia. Ahora veamos lo que debemos saber sobre la guerra contra la Gran Colombia. La Mar tuvo que enfrentarse a Bolívar, ¿no? Gobernante de la Gran Colombia. Se le exige al Perú restitución de Jaén, Maynas, y por la deuda y la reducción de las tropas en la frontera. Las tropas peruanas al mando del general Agustín Gamarra ocupan Loja y Guayaquil por tierra. Antonio José de Sucre sorprende al ejército peruano en Portete de Tarqui. Se firma el convenio de Girón entre Gamarra, Orbegoso y Sucre el 28 de febrero de 1829.
Este gobierno, chicos, se declaró el respeto mutuo a la soberanía e independencia entre las dos repúblicas y se propuso una alianza defensiva entre el Perú y la Gran Colombia. Posteriormente, la MAR desconoció el convenio por haber sido anunciado por Sucre como una rendición del Perú y se retiró de Piura. En el golpe militar, encontrándose la MAR en Piura, Antonio Gutiérrez de la Fuente se subleva en Lima. Lo mismo hace Agustín Gamarra en Piura. La MAR es exiliado a Costa Rica, en donde fallece el 11 de octubre de 1830. Veamos nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue el principal problema que afrontó el gobierno de la MAR? Ponemos pausa al video y respondemos esta interrogante. Bueno, José de la MAR fue un político y militar del Ecuador. Uno de los problemas que fue derrocado como presidente. ¿En qué año? En 1829. Tuvo un conflicto por el papel de ambos países y por medio de la prensa se hicieron mutuas provocaciones, agresiones. ¿Y qué fue entonces el problema que afrontó? Fue el inicio de una guerra entre Perú y Ecuador. Ahora veamos el gobierno de Agustín Gamarra, que duró entre 1829 a 1833. Fue elegido por el Congreso, su gobierno fue autoritario y conservador. Gamarra tuvo un gobierno tan severo que se produjeron 17 conspiraciones contra su mandato. Gamarra pactó con los colombianos en el armisticio de Piura, firmando el Tratado de Larrea-Gual en 1829. El Perú se compromete a devolver Guayaquil y la Gran Colombia. Reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas pertenecen a nuestro Perú. Al disolver la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830, nació un nuevo estado independiente, el Ecuador. Con este país, el Perú firma el Tratado Pando Noboa en 1823, en donde se reconoce la independencia del Ecuador y este país reconoce los límites vigentes hasta el momento. Es de notar en este gobierno la gran influencia política de doña Francisca Zubiaga, apodada la Mariscala, esposa de Gamarra. Posteriormente, Gamarra es denunciado y acusado constitucionalmente de querer disolver el Congreso. Gamarra fue el primer presidente que terminó su periodo y convocó a elecciones pacíficamente. Entre sus obras de Gamarra tenemos: se fijaron los límites territoriales con Bolivia y con nuestro país Ecuador. Ahora veamos esta tareita. Es ni para investigar, chicos, esa es la respuesta, ya les he dado hace un momento. ¿Ya? ¿Qué famosos tratados se firmaron en este primer gobierno de Agustín Gamarra y qué importancia tiene en nuestra historia de límites con el Ecuador? Ahí está el tratado firmado, ¿no? El tratado Larrea-Gual y el tratado Pando Noboa. ¿Qué acontecieron ahí? Lo describes. Muy bien, ahora vamos al gobierno de Luis José de Orbegoso. Al finalizar el gobierno de Gamarra, la Convención Nacional eligió de presidente a don Luis José de Orbegoso, lo que motivó una lucha entre gamarristas y orbegosistas, porque no se quería reconocer como presidente a Orbegoso. Este hecho terminó con un abrazo de Maquiguayo el 24 de abril de 1834. Gamarra huye a Bolivia y Bermúdez se fue a Costa Rica con una pensión del Estado. Estando en Bolivia, Gamarra trata de intervenir en el gobierno de Orbegoso. Este deja el mando al vicepresidente Manuel Salazar de Baquijano para dirigirse al sur y luchó contra Gamarra, lo que fue aprovechado por Felipe Santiago Salaverry, quien se proclama jefe supremo de la nación, ¿ven? El 22 de febrero de 1835. Dentro de sus obras de este presidente, fundó la Maternidad de Lima, fundación de la Escuela Militar, también inauguró el Muelle del Callao, estableció la Dirección General de las Aduanas, creó el Departamento de Amazonas y la creación de escuelas en Lima y provincias. Contamos también con el gobierno de ahora de Felipe Santiago Salaverry. Con solo 29 años hizo frente a Gamarra, Orbegoso y Santa Cruz.
tuvo un final triste porque al ser derrotado por el general Santa Cruz fue fusilado en Arequipa de 1836. Muy bien chicos, ahora así culminamos nuestra historia sobre el primer militarismo. Agradecer a cada uno de ustedes por su atención y no olviden de enviar sus evidencias. Cuídense, les envío un mega abrazo. Bendiciones.